Bienvenidos a Living Stones Fasting Day, un espacio para conectarnos y crecer en la palabra de Dios. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro tiempo de ayuno. Hoy quiero compartirles sobre cómo alinear nuestro propósito como hijos de Dios con los propósitos de Cristo. Entonces empecemos por hablar del propósito de Cristo. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Esta es una pregunta muy importante que los cristianos nos debemos hacer. La respuesta parece sencilla, pero si usted y yo no sabemos la respuesta correcta, podemos malinterpretar la vida completa de Cristo. Mucha gente en este mundo tan racional cree que Jesús fue un profeta. Eso es algo muy común. Que vino a enseñar principios morales, otra gente piensa, o a hacer cosas buenas, o ayudar a los animales, las plantas, al medio ambiente, cosas por el estilo. Si creemos que Jesús vino para establecer maneras de comportamiento, o para hacer buenas obras, o para entrenarnos a cómo vivir una vida de cierta manera, una vida próspera, o para motivarnos, o para inspirarnos, estaríamos poniendo a Jesús al mismo nivel de una autoridad terrenal, como por ejemplo una monarquía que hace obras buenas, o una profesión cualquiera como por ejemplo un coach que motiva. Pero en realidad estamos muy equivocados. Un cristiano tiene que entender cuál fue el propósito, el principal objetivo por el cual Jesús vino a la tierra y apropiarse de ese mismo objetivo para vivir su vida yendo hacia el mismo norte, hacia el mismo objetivo. Entonces, primera de Timoteo 1:15, en la Nueva Traducción Viviente, el apóstol Pablo nos dice: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. ¿Jesús vino a qué? A salvar a los pecadores. Y dice el versículo que todo cristiano debe aceptar esto. Hay otro versículo que nos habla también de lo mismo, en Juan 1:29. El día siguiente Juan, hablando del Juan el Bautista, vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para esto vino Jesús, a quitar el pecado del mundo. Su principal propósito no fue evitarnos el dolor o quitarnos los problemas, aún la enfermedad. Yo sé que Jesús sí tiene el poder para evitarnos un dolor, para quitarnos los problemas, aún para la enfermedad, pero para sanar la enfermedad. Pero ese no es necesariamente el propósito para el 100% de los cristianos. En realidad, Dios tiene también cosas grandes en la enfermedad y en la dificultad. Propósitos grandes. Su principal propósito fue salvarnos de nuestro propio pecado. En Mateo capítulo 1, versículo 21, un ángel del Señor le dice a José, refiriéndose a María, dice: y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es repetitivo en la palabra de Dios el propósito principal. Obviamente hay otros propósitos, pero el propósito principal fue que vino a salvarnos a nosotros de nuestro pecado. Entonces, ¿qué pasa? Adán y Eva tuvieron una relación perfecta con Dios. Vino el pecado y rompe esta relación porque Dios es santo y no puede tener una relación con el pecado. ¿Qué pasa después? Dios hace un plan y manda a Jesús a la tierra a quitar el pecado del mundo. ¿Para qué? Para que haya una reconciliación entre el Padre y los hijos. Y manda también al Espíritu Santo, que nos dice Juan 16:8, que viene a convencer al creyente de pecado. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ir a Jesús, reconocer mi pecado
creer que el sacrificio que Él hizo en la cruz es suficiente para remover ese pecado que hay en mí, arrepentirme y vivir una vida que le agrade, una vida en santidad. Me declaro apartada para Él, luego entonces puedo vivir una vida con el Padre, me reconcilio con el Padre. Entonces ese es el principal propósito de Jesús. La pregunta es, ¿cómo puedo yo alinear el propósito de Dios en mi vida con el propósito de Dios al mandar a Jesús al mundo? En la palabra de Dios vemos que Dios cambiaba los nombres para dar un propósito. Por ejemplo, Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham, que significa padre de multitudes, y sabemos que él se convirtió en nuestro padre en la fe. Otro ejemplo, a Jacob le cambió el nombre por Israel, que significa el que lucha con Dios. Y vemos que el pueblo de Israel luchó de la mano de Dios en contra de sus países vecinos para conquistar y para posesionarse en la tierra prometida. Entonces Dios en los nombres da propósitos. ¿Y qué dice la palabra de Dios que usted y yo somos? Vamos a ver varios ejemplos y varios propósitos de que nos van a llevar a cumplir el mismo objetivo de Jesús. Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué hace la luz? Da claridad, ¿sí o no? Un propósito de Dios en nuestra vida es ayudar a las personas alrededor nuestro a tener esa claridad, pero ¿claridad de qué? De la necesidad de Dios y cómo volver al Padre. ¿Es nuestra vida esa luz que lleva a las personas a tener un encuentro con Jesús y con el Padre? Bueno, otro propósito. Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Si usted y yo comemos algo muy salado, ¿cómo vamos a terminar? Vamos a tener sed, porque la sal da sed. Otro propósito de Dios en nuestra vida es ser de influencia para que las personas alrededor nuestro estén sedientos de Dios, como resultado de que estamos en nuestras de que ellos hacen parte de nuestra vida. Estamos llevando a la gente a que estén sedientos de Dios. Otro propósito, 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con el Padre. Entonces, ¿qué nos está llamando Dios a ser? Embajadores. ¿Qué es un embajador? Un embajador es una persona que representa a su pueblo en un país extranjero y también es el encargado, el representante para hacer negociaciones entre su nación y los países extranjeros. La pregunta es, ¿estamos usted y yo negociando paz entre Dios y el mundo? Dice, embajadores ¿para qué? Para reconciliarnos con Dios. Filipenses 3:20, otro propósito. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Otro propósito es mostrar con nuestro testimonio a las personas que conocemos que no debemos adherirnos a las costumbres de este mundo. Porque como dijo Jesús, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra principal ciudadanía no es un país terrenal, sino que somos ciudadanos del cielo. Entonces, el propósito más importante de nosotros como hijos de Dios es que le ayudemos a Jesús en su propósito de reconciliar al mundo con Dios. Ser luz, ser sal, ser embajadores de Cristo, ser testimonio para que otros se contagien y quieran tener la ciudadanía del cielo. Y para terminar, el siguiente versículo nos deja claramente explícito lo que hemos hablado, el propósito de Jesús y el nuestro alineados. 2 Corintios 5:18 dice 3 cosas. Y todo esto proviene de Dios. O sea, es propósito de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El propósito de Dios al haber mandado a Cristo a la tierra. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. El propósito de nosotros de darle continuidad a ese propósito de Cristo. Entonces ahí les dejo la invitación de que le demos continuidad a ese propósito de reconciliar al mundo consigo mismo a través de Cristo. Habiendo dicho esto, vamos a orar. Padre de la gloria, te damos muchas gracias por este tiempo y esta palabra que hablas a nuestro corazón. Gracias infinitas por ese plan de salvación tan perfecto que nos permite volver a tener una relación contigo, Padre a Hijo. Gracias a ti, Señor Jesús, por pagar el precio, por llegar hasta el final en ese proceso que tenía, en este propósito que tenía nuestro Padre Celestial con la humanidad. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a cumplir el plan para el cual fuimos creados, el cual es llevar a los hombres a que se reconcilien con Dios. Ayúdanos a no darnos por vencidos, sino que como tú hiciste, perseverar hasta el final. Te entregamos el resto del tiempo en ayuno y en el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, a todos les deseo un día espectacular. Chao, chao. Este fue Fasting Day. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga.